El entrenamiento que lo cambió todo. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre la ciudad deportiva cuando Pedri llegó al campo de entrenamiento, como lo hacía cada día, con esa mezcla de disciplina y pasión que lo ha convertido en uno de los talentos más admirados del fútbol moderno. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que aquella jornada aparentemente rutinaria terminaría marcando un antes y un después en su carrera. El ambiente era relajado. Sus compañeros bromeaban mientras calentaban. Los entrenadores observaban con atención cada movimiento, y el sonido del balón golpeando el césped creaba una melodía familiar. Pedri, concentrado como siempre, destacaba por su precisión y elegancia. Su forma de moverse era casi artística, como si el balón fuera una extensión natural de su cuerpo. Sin embargo, en medio de una jugada aparentemente simple, todo cambió. Era un ejercicio de posesión, rápido, dinámico. Pedri recibió el balón bajo presión, giró con su característica agilidad y trató de acelerar para superar a un compañero. En ese instante, su pie se quedó ligeramente atrapado en el césped. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero suficiente. Un gesto de dolor cruzó su rostro. Al principio, nadie reaccionó con urgencia. En el fútbol, pequeños golpes y molestias son habituales, pero cuando Pedri no se levantó inmediatamente, cuando llevó su mano a la pierna y su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y angustia, el silencio comenzó a apoderarse del campo. Los segundos parecieron eternos. Los fisioterapeutas corrieron hacia él. Sus compañeros se acercaron lentamente, algunos con preocupación evidente, otros intentando mantener la calma. Pedri, acostado sobre el césped, evitaba mover la pierna. Su mirada perdida no era la de un jugador acostumbrado al dolor cotidiano del deporte. Era algo distinto, algo más serio. El entrenamiento se detuvo por completo. El entrenador, con el ceño fruncido, observaba desde la distancia. Sabía que ese tipo de situaciones podían cambiar no solo un partido, sino toda una temporada. Y en el caso de Pedri, un jugador clave, el impacto podía ser devastador. Mientras los médicos evaluaban la situación, el murmullo entre los jugadores crecía. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo pensaban. ¿Y si es grave? Pedri intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a detenerse. Fue en ese momento cuando la preocupación se convirtió en alarma. Necesitó ayuda para salir del campo. Cada paso era un esfuerzo. Cada gesto reflejaba una incomodidad que no podía ocultar. Las cámaras, siempre presentes, captaron cada instante. En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales. Los aficionados, que hasta ese momento seguían sus rutinas diarias, se encontraron de repente con escenas inquietantes. Su ídolo, uno de los pilares del equipo, saliendo del entrenamiento con evidentes signos de dolor. Las especulaciones no tardaron en aparecer. ¿Es una recaída? ¿Una lesión muscular? ¿Algo peor? El silencio oficial del club solo alimentó la incertidumbre. Mientras tanto, en el vestuario, el ambiente era tenso. Algunos jugadores permanecían en silencio, otros intercambiaban miradas cargadas de preocupación. Sabían lo que significaba perder a alguien como Pedri, no solo por su talento, sino por su influencia dentro del grupo. Pedri fue trasladado inmediatamente a las instalaciones médicas para realizar pruebas más exhaustivas. En ese trayecto, según fuentes cercanas, el jugador permanecía callado, concentrado, como intentando procesar lo ocurrido. No era solo el dolor físico lo que pesaba sobre él. Era el miedo a lo desconocido. Horas después, el club emitió un breve comunicado. Sin entrar en detalles, confirmaban que el jugador había sufrido una lesión durante el entrenamiento y que estaba pendiente de evaluación médica. Pero para los aficionados, eso no fue suficiente. Las redes sociales estallaron. Mensajes de apoyo, teorías, rumores. Todo se mezclaba en una ola de emociones. El nombre de Pedri se convirtió en tendencia mundial. Desde España hasta América Latina, millones de personas seguían cada actualización con ansiedad. Algunos recordaban sus anteriores problemas físicos. Otros temían lo peor, porque en el fútbol,
Una lesión no es solo una pausa. Puede ser un punto de inflexión. Puede cambiar carreras. Puede alterar destinos. Y mientras el mundo esperaba noticias más concretas, una pregunta comenzaba a resonar con fuerza. ¿Estamos ante una simple lesión o el inicio de un capítulo mucho más oscuro en la carrera de Pedri? El silencio continuaba, y con él la incertidumbre crecía. El diagnóstico que sacudió al vestuario. Las horas posteriores al incidente fueron una agonía silenciosa para Pedri. Dentro de la clínica, lejos de las cámaras y del ruido mediático, se vivía una realidad completamente distinta. La del miedo, la incertidumbre y la espera. El joven centrocampista permanecía sentado, con la mirada alada fija en el suelo, mientras los médicos analizaban cuidadosamente cada imagen obtenida en las pruebas. Resonancias, ecografías, evaluaciones físicas. Cada procedimiento parecía eterno. Cada minuto sin respuesta aumentaba la tensión. El equipo médico, consciente de la importancia del jugador, trabajaba con máxima precisión. No era una lesión cualquiera. No se trataba solo de recuperar a un futbolista, sino de proteger el futuro de uno de los talentos más brillantes de su generación. En el exterior, el ambiente era completamente distinto, pero igual de cargado. Los aficionados se agolpaban virtualmente en redes sociales, esperando cualquier señal. Los periodistas, apostados frente a las instalaciones, buscaban declaraciones, imágenes, rumores, cualquier pista que pudiera arrojar algo de luz sobre lo ocurrido. Pero dentro, el tiempo parecía detenido. Finalmente la puerta se abrió. El doctor principal salió con un informe en la mano. Su expresión era seria, demasiado seria. Ese detalle no pasó desapercibido para nadie. Pedri levantó la mirada. En ese instante, todo quedó en silencio. El diagnóstico fue claro, pero no por ello menos impactante. Una lesión muscular importante, con posible afectación en estructuras más profundas de la pierna. No era una simple molestia, no era algo que se resolviera en unos días. Era serio, muy serio. El jugador cerró los ojos por un momento, como intentando asimilar la noticia. No hubo lágrimas, no hubo palabras, solo un silencio cargado de significado. En su mente, probablemente, ya comenzaban a aparecer las preguntas inevitables. ¿Cuánto tiempo estará fuera? ¿Podrá volver al mismo nivel? ¿Y si esto vuelve a repetirse? Los médicos hablaron de semanas, pero también dejaron abierta la posibilidad de que el proceso fuera más largo. En lesiones de este tipo, el cuerpo tiene su propio ritmo, y forzarlo puede tener consecuencias irreversibles. Mientras tanto, el club preparaba su comunicado oficial. Cuando finalmente se hizo público, el impacto fue inmediato. Aunque el lenguaje era moderado, las palabras clave bastaron para encender todas las alarmas. Lesión significativa, proceso de recuperación, evaluación continua. Para muchos, eso sonaba a meses. El vestuario recibió la noticia con una mezcla de tristeza y preocupación. Algunos jugadores intentaban mantenerse positivos, enviándole mensajes de ánimo. Otros, más cercanos a él, no podían ocultar su inquietud. Porque conocían a Pedri, sabían lo mucho que significaba el fútbol para él, sabían cuánto había trabajado para llegar hasta donde estaba, y sabían que una lesión así no solo afecta al cuerpo, también golpea la mente. El entrenador, en una breve intervención ante los medios, trató de transmitir calma. Habló de confianza, de recuperación, de apoyo total al jugador. Pero incluso en sus palabras se percibía una sombra de preocupación. No era para menos. Perder a Pedri significaba replantear estrategias, cambiar dinámicas, reconstruir el equilibrio del equipo. Pero más allá de lo deportivo, estaba el factor humano. Un joven talento enfrentándose a uno de los momentos más difíciles de su carrera. Esa noche, lejos de los focos, Pedri regresó a casa. El silencio lo acompañaba. Sin entrenamientos, sin partidos, sin la rutina que había definido su vida durante años. Solo él, sus pensamientos y una incógnita que crecía con cada segundo. En su teléfono, los mensajes no dejaban de llegar. Compañeros, entrenadores, amigos, aficionados. Todos querían mostrar su apoyo.
Pero incluso ese cariño masivo no lograba disipar completamente la inquietud que se había instalado en su interior. Porque en el fondo, sabía que este no era un obstáculo cualquiera. Era una prueba. Una que pondría a prueba no solo su físico, sino también su fortaleza mental. Mientras el mundo del fútbol debatía sobre su ausencia, analizaba el impacto en el equipo y especulaba sobre su regreso, Pedri iniciaba en silencio una batalla mucho más íntima. Una lucha contra el tiempo, contra el dolor, contra el miedo. Y en medio de todo eso, una pregunta comenzaba a tomar forma con más fuerza que nunca. ¿Podrá regresar más fuerte? ¿O este será el comienzo de una etapa marcada por las dudas? El camino hacia la recuperación acababa de empezar, y nadie sabía realmente hasta dónde lo llevaría. La batalla invisible. Entre la recuperación y el miedo. Los días comenzaron a perder su forma habitual para Pedri. Ya no había entrenamientos colectivos, ni risas en el vestuario, ni esa adrenalina que solo el balón puede despertar. En su lugar apareció una rutina completamente distinta, silenciosa, repetitiva y, en muchos momentos, desesperante. Las mañanas empezaban temprano, pero no con botas ni césped, sino con sesiones de fisioterapia. Estiramientos controlados, ejercicios de movilidad, tratamientos para reducir la inflamación. Cada movimiento era observado con precisión milimétrica por el equipo médico. Y cada pequeño gesto tenía un significado enorme. Un leve avance se celebraba como una victoria. Un retroceso, por mínimo que fuera, generaba preocupación inmediata. Pedri aprendió rápidamente que la recuperación no es una línea recta. Es un camino lleno de altibajos. Al principio, el dolor físico era el protagonista. La pierna respondía con rigidez, con molestias constantes, como recordándole a cada instante que algo no estaba bien. Pero con el paso de los días, otro tipo de dolor comenzó a aparecer, el mental, porque mientras su cuerpo intentaba sanar, su mente no dejaba de jugarle en contra. Las dudas comenzaron a infiltrarse lentamente. ¿Y si no vuelve a ser el mismo? ¿Y si el cuerpo ya no responde como antes? ¿Y si esta lesión es solo el comienzo de una serie interminable? El miedo a recaer se convirtió en una sombra constante, incluso en los ejercicios más simples. Pedri dudaba. Ese gesto natural que antes realizaba sin pensar, girar, acelerar, frenar, ahora venía acompañado de una pequeña voz interior que le pedía cautela. Demasiada cautela. Los fisioterapeutas lo notaron. Confía en el proceso, le repetían. Tu cuerpo sabe lo que hace. Pero no siempre es fácil confiar cuando el recuerdo del dolor aún está tan presente. Mientras tanto, el mundo exterior seguía girando. El equipo continuaba compitiendo. Los partidos se sucedían uno tras otro. Y aunque sus compañeros intentaban adaptarse, la ausencia de Pedri era evidente. Los comentaristas lo mencionaban constantemente. Los aficionados lo pedían. Las estadísticas hablaban por sí solas. Su influencia no podía reemplazarse fácilmente. Desde casa, Pedri veía los partidos con una mezcla de orgullo y frustración. Celebraba los goles, sufría las derrotas. Pero en el fondo sabía que no estaba donde más quería estar, en el campo. Esa sensación de impotencia fue, quizás, una de las más difíciles de gestionar, porque un futbolista no solo juega con el cuerpo, juega con el alma. Y cuando esa parte se queda al margen, el vacío es enorme. Hubo días especialmente duros, días en los que el progreso parecía estancarse, días en los que el dolor reaparecía sin previo aviso, días en los que la motivación simplemente desaparecía. En esos momentos, el apoyo de su entorno fue fundamental. Su familia, siempre presente, le recordaba quién era. Sus compañeros le enviaban mensajes constantes. Incluso algunos rivales mostraban públicamente su apoyo. El fútbol, a pesar de su competitividad, también sabe unirse en los momentos difíciles. Poco a poco, Pedri comenzó a reconstruirse. No solo físicamente, sino también mentalmente. Aprendió a tener paciencia, a escuchar a su cuerpo, a aceptar que no todo depende de la voluntad, y sobre todo a valorar cada pequeño paso. El día que volvió a trotar suavemente fue un momento especial. No hubo cámaras,
No hubo titulares, pero para él fue como marcar un gol en una final. Era una señal de que el camino, aunque largo, estaba dando resultados. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por llegar. Volver a competir. Porque entrenar es una cosa, pero enfrentarse a la intensidad real del juego es otra completamente distinta. El cuerpo puede sanar, pero recuperar la confianza total lleva tiempo. Y en ese punto, una nueva pregunta comenzó a surgir con fuerza. ¿Estará realmente preparado para regresar? ¿O el miedo seguirá acompañándolo en cada paso? El final de la recuperación se acercaba, pero la verdadera prueba apenas estaba por comenzar. El regreso, entre la gloria y la incertidumbre. El día que todos esperaban finalmente llegó. Después de semanas de silencio, esfuerzo y una lucha interna que pocos podían comprender, Pedri volvió a pisar el césped. No era un entrenamiento cualquiera. No era una sesión más de recuperación. Era el primer paso real hacia su regreso al fútbol competitivo. El estadio estaba lleno. Los aficionados, conscientes del momento, no dejaron de corear su nombre incluso antes de que comenzara el partido. No era solo un jugador que regresaba. Era una esperanza. Un símbolo. Una pieza que muchos consideraban insustituible. En el banquillo, Pedri observaba el campo con una intensidad distinta. Sus ojos seguían cada movimiento, cada pase, cada error. Como si intentara reconectar con ese mundo que, durante semanas, había sentido tan lejano. El entrenador se acercó. Unas palabras breves, una mirada de confianza. Y una decisión que cambiaría el rumbo del encuentro. ¡Prepárate! El corazón de Pedri comenzó a latir con fuerza. Ese instante, el momento que tanto había esperado, también era el que más temía. Se levantó. Ajustó sus medias. Respiró profundamente. Y entonces ocurrió. El cuarto árbitro levantó el cartel. Su número apareció. El estadio estalló. Los aplausos no eran solo de bienvenida. Eran de alivio, de emoción contenida, de admiración. Incluso algunos rivales se unieron discretamente a ese reconocimiento, porque todos sabían lo que significaba volver después de una lesión así. Cuando cruzó la línea de banda, el tiempo pareció detenerse. Cada paso era medido. Cada contacto con el balón, analizado. Cada movimiento, acompañado por esa pequeña duda que aún no desaparecía del todo. Pero había algo diferente: determinación. En los primeros minutos, Pedri optó por lo simple. Pases cortos, movimientos seguros, evitando riesgos innecesarios. Era una forma de reconectar, de recuperar sensaciones. Y funcionó. Poco a poco su juego comenzó a fluir. Un giro elegante, un pase filtrado, una visión que solo él parecía tener. El público reaccionaba con cada detalle, como si celebrara no solo lo que hacía, sino el hecho de que pudiera hacerlo de nuevo. Sin embargo, la verdadera prueba llegó en una jugada inesperada. Un balón dividido, una carrera a máxima velocidad, un choque inevitable. Por un instante, el estadio quedó en silencio. El pasado volvió a aparecer en forma de miedo. Pedri cayó al suelo. El tiempo se congeló. Las miradas se cruzaron, los recuerdos regresaron. La incertidumbre volvió a apoderarse de todos. Pero esta vez fue diferente. Pedri se levantó, sin ayuda, sin gestos de dolor exagerado, sin miedo visible. Ese momento, más que cualquier pase o jugada, fue el verdadero punto de inflexión. Había vuelto. No solo físicamente, sino mentalmente. El partido continuó, pero algo había cambiado. Pedri comenzó a soltarse, a asumir más riesgos, a volver a ser ese jugador creativo, impredecible, especial. No marcó, no asistió, pero dejó algo mucho más importante: esperanza. Al finalizar el encuentro, fue uno de los más ovacionados. Sus compañeros lo rodearon. Algunos incluso lo abrazaron con una intensidad que reflejaba todo lo vivido en su ausencia. El entrenador, en rueda de prensa, no ocultó su satisfacción. No es solo un gran jugador, es un ejemplo de superación. Las redes sociales volvieron a explotar, pero esta vez no con preocupación, sino con admiración. El nombre de Pedri volvió a ser tendencia,
pero con un significado distinto. El regreso de alguien que se negó a rendirse. Esa noche, ya en casa, Pedri se permitió algo que no había hecho en semanas: sonreír. Sabía que el camino no había terminado, que aún quedaban desafíos, que el riesgo de nuevas lesiones siempre estaría presente. Pero también sabía algo más. Había superado el momento más difícil, y eso nadie podía quitárselo. Sin embargo, en el mundo del fútbol, la historia nunca se detiene. Y mientras algunos celebraban su regreso, otros comenzaban a preguntarse: ¿será este el inicio de una nueva etapa brillante o el comienzo de una carrera marcada por la fragilidad? El tiempo, como siempre, tendría la última palabra.